Hola, muy buenas tardes. Soy Rosalba Mejía, directora del Museo de las Constituciones de la UNAM, y les doy la bienvenida a esta charla que tenemos cada mes en este espacio virtual del museo. Estamos transmitiendo desde las plataformas de educación a distancia de la UNAM con transmisión en vivo en el Facebook del Museo de las Constituciones. Muchas gracias por acompañarnos. En este mes, en el que se ha decidido cuál será la composición política del Congreso de la Unión, dedicamos esta charla a llamar la atención hacia un tema que en el pasado proceso electoral se hizo evidente que aún requiere ser atendido, y es el del ejercicio efectivo de los derechos políticos electorales de las personas de la comunidad LGBTI. Y para ello hemos invitado a esta charla al doctor Roberto Cedillo Ortega. Roberto, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues bueno, antes de iniciar, quiero leer una semblanza para que quienes nos acompañen conozcan tu carrera, en qué foros de divulgación te has presentado. Y bueno, en esta charla titulada Derechos Políticos y Electorales de las Personas LGBTI más, pues tenemos a un invitado pues idóneo y experto en estos temas. Roberto Cedillo cuenta con una licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por parte del Centro de Investigaciones y Docencia Económica y una maestría en Sociología por la Universidad de Cambridge. Es especialista en igualdad y no discriminación y sus investigaciones sobre esta materia han sido publicadas en revistas académicas, así como por el CIDE, por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, por el Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México, el Senado de la República y la Cámara de Diputados, entre otras instituciones. Además de una amplia trayectoria en investigación y docencia, colabora en proyectos de consultoría y capacitación para promover la diversidad en el sector privado. Asimismo, ha promovido múltiples proyectos para los derechos humanos en instituciones públicas, como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, Cultura UNAM, en el INE y en la Suprema Corte de Justicia. Finalmente, para contribuir a una mayor discusión pública acerca de igualdad y no discriminación, participa cotidianamente en medios de comunicación y cuenta con textos de difusión en espacios como El País, Gato Pardo, Nexos y Animal Político. Roberto, pues nuevamente gracias por estar con nosotros y déjame recordar la dinámica de la conversación. Vamos a participar con el invitado, con una guía de preguntas y al final retomaremos sus comentarios y dudas que les pido dejen en el chat de Facebook, por favor. Y Roberto, pues bueno, empezamos. Cuando hablamos de derecho a votar de las personas, es importante partir del instrumento para el voto, que es la credencial para votar que nos expide el Instituto Nacional Electoral. Y en relación con esta identificación, cuéntanos cuál es la situación que existe en cuanto al reconocimiento de la identidad de género y qué se ha hecho en materia de política pública e institucional. ¿Qué pasa para que esta credencial pueda ser modificada? Claro que sí. Pues mira, afortunadamente ha habido avances, justo como dices, la credencial para votar es muy importante. En nuestro país, el INEGI, bueno, en la encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género que levantó el INEGI hace un par de años, se muestra que casi 1 millón de personas en nuestro país tienen una identidad de género no normativa, es decir, una identidad de género que no corresponde con el sexo que se le asignó al nacer en sus papeles, ¿no? Entonces, personas trans, personas no binarias o de otras identidades de género, porque pues, existe un amplio universo. Como dices, pues el principal instrumento que tenemos para votar es la credencial para votar y en ese sentido, pues es muy importante que ese instrumento refleje la identidad de género de las personas y no solo por el hecho de que lo utilizamos para ejercer derechos políticos y electorales, sino porque la credencial del INE pues ya se ha vuelto la identificación por excelencia que utilizamos para cualquier trámite, ¿no? Cuando vamos al banco, cuando vamos a arrendar una propiedad, cuando vamos a suscribir un contrato laboral. Entonces era muy importante que esa identificación pues reconociera la identidad de las personas. Por una parte, sí, para ejercer el derecho al voto, y esto es importante porque, pues bueno, nuestra Constitución reconoce el derecho de toda la ciudadanía a votar y como se reconoce en el primer artículo de la Constitución, este y cualquier otro derecho se debe ejercer sin discriminación, pero pues también por esto que te decía, ¿no? También es importante pues porque lo utilizamos esa credencial pues para cualquier otro tipo de trámite de cualquier cosa, ¿no? Desde cualquier trámite de recibos hasta cualquier trámite laboral o cualquier trámite de documentación, en fin. Entonces es un documento que nos permite pues digamos
ir en nuestro día a día y acreditando quiénes somos. Afortunadamente, y esto ha sido a raíz de impulso de activismos y de personas y colectivas que se han dedicado pues, a impulsar este tipo de temas, ya sea por vía del activismo o también por vía a veces del litigio estratégico, el INE ha ido pues sí teniendo como muchos avances en términos de reconocer la identidad de las personas en este documento en particular. De hecho, uno de los primeros avances que se dieron en esta materia se dio incluso antes de que existiera el INE. El INE se creó o inició su existencia en 2015, pero pues antes eran los institutos electorales locales quienes se encargaban exclusivamente de todas las elecciones que se dieran en una demarcación territorial, más allá de las federales, que esas las organizaba el IFE. Entonces, en la Ciudad de México, por ejemplo, en 2012, es decir, 3 años antes de que existiera el INE, ya se habían dado avances para reconocer la identidad de género de las personas, en particular a través de una circular de la Secretaría Ejecutiva del entonces Instituto Electoral del Distrito Federal, que instruía a petición del COPRED, del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, que si llegaba una persona a la casilla y su expresión de género, es decir, su imagen, su peinado, su maquillaje o lo que fuera, no concordaba con pues, lo que esperamos al ver una H o una M en la credencial, pues igual las personas, en lugar de negarles el voto, recurrieran a otras formas de acreditar su identidad si es que tuvieran duda, ¿no? Por ejemplo, pues a su huella digital, a su firma, en fin, ¿no? También esto fue un avance importante porque en esos entonces las personas no podían, digamos, modificar su documentación, en particular sus actas de nacimiento, para acreditar que eran una persona trans, ¿no? Es decir, para que su sexo registral reflejara su identidad, a no ser que iniciaran un proceso de juicio, pero pues eso evidentemente exigía, pues tanto por una parte, erogar recursos en el trámite y en sí en tener un representante legal, etcétera, como tiempo, ¿no? Entonces, pues no todas las personas trans, incluso aunque existía esto de que podías iniciar un juicio para que se te reconociera tu identidad, no todas las personas trans podían hacerlo. Entonces, era muy importante en ese entonces que incluso si no podías haber adecuado tu documentación, pues te permitieran ejercer tu voto. Ahora, desde 2015 que existe el INE y que ya el INE se encarga de organizar todos los procesos electorales a nivel nacional, ahora sí, no solo federal, se han dado avances que se han concentrado sobre todo en esta institución, porque pues ya es la institución encargada de organizar todos los procesos electorales. En particular, con el caso de la credencial, desde abril de 2015 ya el INE te permite actualizar el dato de tu sexo, ¿no? Que así aparece en la credencial. Te permitía, si eras una persona trans, ya desde entonces adecuarlo, pero solo si presentabas igual un acta de nacimiento que ya tuviera esa modificación, lo cual implicaba que antes tenías que hacer el trámite en tu estado. El problema con eso era que pues en muchos estados, todavía sigue siendo una realidad, no en todos los estados es posible que una persona trans adecue su documentación. Y además, pues no en todos lados, ahora afortunadamente en muchos estados es posible, pero no en todos lados era posible por un trámite administrativo, es decir, sin un juicio, ¿no? Que ya nada más fueras al registro civil, solicitaras el cambio y se hiciera el cambio sin mayor problema. Entonces, pues desde 2015 ya era posible, digamos, adecuar tu credencial para votar si ya contabas con un acta modificada, pero pues eso suponía que todavía tenías que cumplir con ese primer paso, ¿no? Uno que, bueno, el paso cero era que tu Congreso ya hubiera regulado que tu entidad se reconocieran las identidades trans, pero además tú tenías que primero hacer el trámite ante el registro civil, modificar tus documentos y a partir de eso ya ahora sí podías modificar tu credencial para votar. Desde 2018 el INE permitió también una nueva, digamos, como opción que era omitir el dato de sexo, ¿no? Así como omitimos, por ejemplo, algunas personas nuestra dirección de la credencial, te decían, bueno, pues si no quieres, pues no puede no aparecer el dato de sexo, ¿no? Y entonces, pues ya más bien no ponías ni H, ni M, ni nada. A inicios del año pasado, ya más de 150,000 personas habían solicitado un trámite de ya sea ocultar el dato de sexo o de modificar el dato de sexo, ¿no? Si había una H, cambiarlo a una M o viceversa. Ahora, desde 2023, el INE hizo dos cambios que me parecen como muy importantes o muy destacables. Por una parte, permitió ya también reconocer
las identidades de género que se salen de este binario de hombre y mujer, ¿no? Ya comprendiendo que es un paraguas de identidades de género, es decir, por un lado hay hombres y por otro lado hay mujeres, pero también hay muchas otras opciones como personas no binarias, de género fluido, etcétera. Permitió el INE reconocer estas identidades a través de una tercera opción, es decir, que tú pudieras solicitar que en lugar de H o de M te pusieran otra opción, que es una X, que visibilizara que pues no te identificas ni como hombre ni como mujer. Y además, un cambio importante es que el INE empezó a permitir que estos cambios se dieran sin exigir que primero presentaras un acta modificada. Es decir, sin tener que esperar, por una parte, a que tu Congreso reconociera tu identidad no binaria, porque pues, si no se legisla en el Congreso que eso es una posibilidad o se da una instrucción desde los poderes ejecutivos locales, pues sencillamente en muchos estados pues, no existe una forma de acreditar con tu acta de nacimiento esa identidad. Y también permitió que ya también las personas, hombres o mujeres trans, pudieran realizar ese cambio sin exigirles el acta, ¿no? Para que ya no fuera necesario esperar que en todas las entidades del país se hiciera, digamos, la reforma necesaria o la regulación necesaria para que pudieras modificar en particular tu acta de nacimiento. Entonces ya puedes tú acudir a un módulo de atención ciudadana del INE y solicitar que se modifique el dato de sexo, ya sea si es H a una M o si es de M a una H o también a una X sin presentar un acta de nacimiento como tal. Ahora, sin acta lo que hacen es modificar el dato que dice sexo, pero hay algunas otras cosas que se mantienen igual, por ejemplo, tu homoclave y así que retoman datos que sí vienen del acta de nacimiento, pues si no tienes esa acta modificada, pues ese dato se mantiene igual, pero si ya tienes tu acta modificada, eso también se cambia, ¿no? Y pues nada, entonces ahora cualquier persona ya puede acudir a su módulo de atención ciudadana del INE para pedir la actualización de ese dato, ya sea para cambiarlo a una opción binaria de hombre o mujer o a una opción no binaria. En teoría, lo único que te piden es firmar una solicitud, ¿no? Tú acudes a tu módulo de atención ciudadana, a tu cita, le dices, oiga, pues yo quiero modificar mi dato de sexo, que aparezca tal opción, y te piden firmar una solicitud. Ahora, también es importante señalar que sí hay varias personas que han reportado que en los módulos de atención ciudadana del INE todavía hay mucho funcionariado que no tiene el conocimiento de que esta es una opción o de cómo se realiza el trámite, ¿no? Entonces, si bien formalmente ya es un trámite válido y exigible, pues lo cierto es que todavía sigue habiendo áreas de oportunidad en la capacitación que el INE brinda al funcionariado que atiende ya en los módulos de atención ciudadana, que también, digamos, es una labor grande porque pues hay módulos de atención ciudadana en todo el país y es, digamos, una cantidad de funcionariado muy importante, pero sí eso ha desembocado en que hay algunas personas que al acudir como tal al módulo a solicitar esto, pues hayan recibido alguna negativa o algún tema de que el funcionario todavía no estaba como al 100% seguro de qué es lo que había que hacer, ¿no? Entonces eso todavía sigue siendo un reto a futuro para el INE, pero afortunadamente, al menos en temas regulatorios o de normativa, pues ese ya no es una barrera que exista, ¿no? Eso es por lo que hace a la credencial para votar. Gracias. De aquí me surgen algunas dudas. Ujú, A ver si nos puedes ampliar un poquito esta información. Eh, las personas ya pueden modificar su INE, ujú. pero hablabas de una situación que sigue siendo problemática. Puedes tener ya tu INE, pero para muchos trámites te piden también el acta de nacimiento. Claro. ¿En cuántos estados, no sé si tengas el dato a la mano, ya se hizo la modificación en la legislación necesaria para permitir la modificación de la información en tu acta de nacimiento? Ahí depende de si hablamos de trámites que reconozcan identidades, digamos, hombre y mujer, o si también nos fijamos en si reconocen las identidades no binarias. En términos de que puedas como cambiar de hombre a mujer tu documento o viceversa, me parece que ya es una amplia mayoría de los estados. Afortunadamente ya existe, ya sea cambio legislativo o una instrucción desde el Poder Ejecutivo de que se debe realizar el cambio.
aunque no se haya hecho el cambio legislativo. Donde está el mayor rezago está más bien en el reconocimiento de las identidades no binarias, que actualmente han de ser 2 o 3 estados en los que se puede, y en la gran mayoría no se puede, ¿no? Digamos, modificar tu acta de nacimiento para que se te reconozca como persona no binaria. Entonces, eso sí, pues genera ese dilema para algunas personas, en términos de que, bueno, pues si cambio también mi INE, ¿qué tanto margen hay para que sea discordante con lo que dice mi acta de nacimiento? Ahí sí es desgraciadamente, pues, dado que tenemos un sistema federal, es una lucha que se tiene que seguir dando estado por estado, de manera que los registros civiles ya permitan ese reconocimiento también de las identidades no binarias. Y también, ay, quería hacer algún otro comentario, pero ya se me fue, pero ahorita me regreso. Sí, em, y por ejemplo, relacionado con esto, tienes tu credencial, tienes tu acta, pero otro documento también importante es la CURP, ¿no? Que Claro, si ya tienes tu acta modificada, tramitas tu CURP, ¿no? Ese es el sí. procedimiento hasta donde entiendo. Entonces, según el panorama de lo que nos comentas, que son pocos los estados que reconocen esta identidad de género a las personas trans, pues nos falta todavía mucho, mucho por hacer. Sí, Es, claro que sí. Y no solamente el tema del CURP, digo, afortunadamente, por ejemplo, el pasaporte ya también te permite hacer la modificación, incluso también para identidades no binarias, pero me parece que ahí sí te piden un acta, aunque no estoy 100% segura, pero me parece que sí. Pero también es un tema, por ejemplo, con el SAT, ¿no? Por ejemplo, de hecho, muchas personas no binarias, digamos, ya este año se realizó la segunda marcha conmemorativa del Día de Visibilización de Identidades No Binarias, y ahí varias organizaciones compartían digamos, un pliego como de avances y pendientes en materia del reconocimiento de identidades no binarias. Y justo una de las principales barreras que reportaban era que incluso si en su acta y en su INE ya habían podido modificar el dato de sexo, en donde había mucho problema todavía era en el SAT, lo cual implicaba que en particular no pudieran expedirles una firma electrónica que reconociera, o sea, ya reconociendo como pues, su identidad como tal apareciera en sus identificaciones, lo cual implicaba pues que les impedía facturar y eso les cortaba muchas posibilidades de empleo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pues, si te van a contratar para un proyecto, o para una consultoría o para algún tipo de actividad económica en la que te pidan factura, tú te encuentras en la imposibilidad de expedir una factura porque no cuentas con la firma electrónica, aunque tú ya tengas tus papeles que certifican tu identidad. Entonces ese también es un pendiente muy importante que justamente genera pues vulneraciones de derechos, ¿no? A raíz de una falta de reconocimiento histórica por parte del Estado, que afortunadamente va caminando, pero pues por desgracia todavía hay camino por andar. claro, y de la mano de la vulneración de estos derechos, pues la exclusión y en Claro, algunos casos la discriminación, ¿no? Cuando te encuentras en efecto con personal en las ventanillas, con personas en las ventanillas, que más allá de hacer solo trámites, emiten juicios a partir de claro, los sí. prejuicios. Sí, Entonces es toda una prejuicios cadena. Ujú. y también desigualdades, ¿no? Porque al final, pues el hecho de que tú no puedas expedir una factura te niega acceso al trabajo, pero con eso te niega tus ingresos, ¿no? Y entonces eso determina también qué nivel socioeconómico tienes y en dónde puedes habitar y ese tipo o sea, digamos, son vulneraciones que se van concatenando. A lo mejor lo interpretamos como, pues solamente es la credencial, pero como decíamos, ¿no? De la credencial se devienen muchos otros derechos que pueden o no negarte, ya sea en ventanilla o por imposibilidades del Estado técnicas de reconocer tu identidad, lo cual te excluye de facto de algunos espacios. O por ejemplo el hecho de que, pues bueno, no sé, cambiaste tus documentos, pero ahora tienes que cambiar también tu título y tu cédula profesional, porque si no, no puedes acreditar que tienes X nivel de estudios, entonces no, tampoco puedes acceder al trabajo. Es decir, son una serie de barreras como que se concatenan y se entrelazan de manera tal que, en efecto, como dices, ¿no? Por una parte detonan prejuicios y discriminación a la hora de ejercer o de buscar acceder a algún trámite, pero también desigualdades muy concretas, incluso socioeconómicas. Claro. Pues mira, vamos a la segunda pregunta a propósito de este riesgo de la imposibilidad de ejercer efectivamente derechos constitucionales. Pues acaban de pasar las jornadas electorales en junio.
Y todavía hubo noticias sobre la situación eh, de la falta de condiciones para el ejercicio pleno del derecho a votar de las personas trans y que redundó, se manifestó en actos de discriminación. Y en este sentido, quiero que nos expliques y nos digas qué se ha hecho, por qué es necesaria una protección especial y qué se ha hecho en materia de protocolos y sobre todo que nos digas qué faltaría. Claro, bueno, no lo nombraría como tal como una protección especial, más bien ¿Sí? es acciones para el cumplimiento de la obligación del Estado de combatir toda forma de discriminación. Digamos, la discriminación no solamente es lo que pasa intencionalmente de que yo te quiera negar un derecho, sino también pues, pueden ser barreras que están ahí, que a lo mejor nos parecen muy cotidianas y por eso no, ya no las notamos, pero a la hora de ser una persona, por ejemplo, trans o no binaria, pues aparecen, ¿no? Entonces, no lo diría como tal como una protección especial, sino más bien pues, acciones del Estado para garantizar esos derechos que están consagrados tanto en la Constitución como en las leyes secundarias y en los tratados internacionales. Ahora, el tema es, pues sí hace falta todavía avanzar en ese sentido, en generar protocolos y en implementarlos sobre todo, porque justo esta dinámica que comentábamos de discriminación a la hora de, en este caso, por ejemplo, acudir a una casilla para votar, el que el personal de la casilla pues tenga cierto trato contigo o no, o la sola percepción que tú tienes de que eso es un riesgo, pues implica que o te nieguen el derecho a votar o que tú te abstengas de votar con tal de evitarte el acto discriminatorio que ya ves venir, ¿no? Entonces sí es indispensable que el Estado, digamos, tenga acciones al respecto, en particular para garantizar que las personas trans y no binarias podamos ejercer el voto sin discriminación. Y por parte del INE ya se han dado pasos en esa dirección. En particular, desde 2017, el INE ya cuenta con un protocolo para garantizar el derecho de las personas trans a votar. Ese protocolo pues viene a raíz de nuevo de exigencias e incluso se elaboró con acompañamiento de activismos, organizaciones colectivas de personas de la diversidad sexual y de género que pues exigían que el INE como autoridad garante del derecho a votar pues tomara estas medidas, ¿no? El protocolo es un instrumento que se elaboró y se publicó en 2017 y que se empezó a implementar en teoría desde 2018. Ese protocolo contiene muchas obligaciones para las autoridades electorales, no solo para el INE, sino también para los organismos locales electorales, es decir, los institutos electorales de cada estado, y también no solo para la burocracia central del INE, sino las juntas locales y las juntas distritales que tiene el INE por todos los distritos electorales y en todas las entidades federativas. Se contienen muchas obligaciones, entre ellas hay obligaciones, por ejemplo, de difusión, es decir, el deber de hacer campañas para promover el voto de las personas trans, campañas incluso para promover la existencia de este protocolo. ¿Por qué? Pues porque el hecho de que el protocolo exista es el primer paso, pero pues también es importante que las personas sepan que existe para que lo puedan hacer exigible. Incluso si llegan a una casilla donde no se está respetando, sepan que existe un instrumento que es emitido por el INE y por tanto es de observancia obligatoria en todas las casillas electorales, ¿no? Entonces, en teoría también existe esa obligación de que se generen campañas para difundir la existencia del protocolo, incluso de la mano con la sociedad civil y con los activismos, ¿no? También existe la obligación de promover la participación de las personas trans en otros roles que tienen que ver con el ejercicio del voto, pero que no son solo votar. Por ejemplo, como supervisoras u observadoras de casilla, como personal capacitador electoral, como funcionariado de mesa directiva de casilla, es decir, pues como la persona que te recibe no sé, en el plantel educativo o donde sea que esté instalada tu casilla, para que pues, las personas trans no solamente participen en términos de ejercer su voto, sino también en la organización como tal del proceso electoral. Entonces, en teoría también existen esas obligaciones para el INE y para los institutos locales electorales. También existe el deber de capacitar a todo el funcionariado de casilla y a todas las y los supervisores electorales y capacitadores, pues en términos de respeto a las personas trans, del trato de personas trans, e incluso en todos estos procesos de capacitación que hace el INE, tienen que hacerse simulacros
para que se ensaye, ¿no? Una situación en la que llega una persona trans a la casilla, bueno, ¿cómo la tienes que tratar? Y vienen incluso pautas de lenguaje y de cómo te tienes que dirigir a la persona y tal, ¿no? También vienen obligaciones sobre que se deben colocar carteles en todas las casillas electorales que hagan alusión al derecho de las personas trans a votar y al protocolo mismo. Y tiene que haber trípticos como de fácil consulta, igual para el funcionariado de casilla, ¿no? Por si se presenta alguna situación de la que no estén al 100% con la seguridad de cómo tienen que actuar, ahí tienen el tríptico de referencia. También tiene que haber un espacio de denuncia al interior del INE por si se presenta alguna situación de discriminación. Eso lo han hecho a través del INETEL, que es esta línea de atención ciudadana que tiene el INE. Ahí también tú puedes en el día de una jornada electoral marcar y reportar algún incidente de discriminación en alguna casilla. Y también, bueno, la existencia de ese espacio de denuncia pues implica la capacitación de las personas que atienden, en este caso el INETEL, para que sepan cómo lidiar con ese tipo de casos. Y finalmente también existe, entre muchas otras, la obligación de que el INE mismo monitoree el cumplimiento de estas obligaciones y registre cualquier tipo de incidente que se dé, ¿no? Para que el INE tome nota de cuáles son las situaciones que se presentan en las casillas, y la idea es que a años futuros pues vayan mejorando, ¿no? O afinando detalles o procesos para evitar este tipo de situaciones. Ahora, como bien decías, pues entre lo que dice el protocolo y la realidad, pues todavía seguimos teniendo algún trecho, ¿no? Sigue habiendo muchas áreas de oportunidad tanto en mejorar el protocolo como en hacer que se cumpla en la realidad, ¿no? En particular, por ejemplo, el INE realizó dentro de sus comisiones una evaluación de la implementación de este protocolo y de algunos otros, por ejemplo, del voto de personas con discapacidad y de la participación de personas con discapacidad como funcionariado, etcétera. Pero en particular también evaluó la implementación de este protocolo, y ahí se desprenden varios hallazgos que nos dan pauta de todos los pendientes que tenemos hacia futuro, ¿no? Primeramente, la definición de atribuciones y de obligaciones en términos de garantías del voto trans tiene que ser más claro. ¿Por qué? Porque hay muchas obligaciones que se establecen en el protocolo que no dicen exactamente quién es la responsable, ¿no? ¿Quién es la autoridad o el área al interior del INE que es responsable de que se cumpla X obligación? Y lo que se ve en esa evaluación que hizo el INE en 2023 es que, pues o sea, cuando les preguntas a todas las autoridades en teoría obligadas o que podrían tener que ver con esa obligación, dado que la atribución no dice específicamente, no, pues la dirección ejecutiva tal o el organismo tal tiene que hacerse cargo, todas se echan la bolita, ¿no? Dicen, no, eso no me toca a mí, le toca a tal. No, pues eso no me toca a mí, le toca a la otra. No, pues eso le toca a los institutos locales. Y entonces al final nadie lo cumple, ¿no? Entonces tiene que hacerse como una precisión más clara de a quién le toca qué acción específica. Por otra parte, es importante que ese protocolo incorpore este tema de las identidades no binarias. ¿Por qué? Pues porque al ser un instrumento que se desarrolló en 2017 y digo, no, o sea, es natural que conforme va evolucionando la discusión sobre identidades de género, pues salgan nuevas cosas que no estaban previstas en ese protocolo hace ya 7 años, ¿no? Pero pues bueno, ya ahora estaríamos en un escenario nuevo en el que el INE pues debería actualizar ese protocolo, sobre todo considerando que ya el propio INE expide credenciales que reconocen las identidades no binarias, ¿no? Entonces tendría que preparar también al funcionariado de las casillas de qué hacer en caso de que se encuentre con una credencial que diga sexo X, ¿no? Por otra parte, y es importante, también en las obligaciones que establece el protocolo para los organismos locales electorales, se vislumbra que la mitad de los organismos electorales estatales no ha hecho nada. Es decir, les preguntaron literal, bueno, pues de estas obligaciones que sí expresamente están atribuidas a los institutos electorales locales, ¿qué has hecho para cumplirlas? Y la mitad de los institutos no reportaron nada de ninguno. Y de hecho, el estado que más ha cumplido, me parece que es el Instituto Electoral de Colima, si no me equivoco, y tenía algo así como un 43% de cumplimiento de sus obligaciones. O sea, ni siquiera el que más ha cumplido no ha cumplido ni con la mitad. Entonces, eso también es muy importante. Por otra parte, también en el marco de esa obligación se entrevistó a personas trans y a personas de organizaciones de la sociedad civil
justo para no quedarse solamente con, digamos, la versión de las instituciones, sino también para ver, pues, desde el lado de la ciudadanía cuáles pendientes ven. Y la mitad de las organizaciones y de las personas trans decía que tampoco había visto, por ejemplo, nada de esto de la difusión que se supone que se tiene que hacer para promover la participación de las personas trans, tanto en los procesos electorales como votantes, como en papeles de observación electoral o de funcionariado de casilla, etcétera, ¿no? Entonces ahí claramente sigue habiendo un gran pendiente. Y de hecho ahí se vislumbra que el INE sigue haciendo todo pues pensando en la población en general. O sea, les preguntabas a las direcciones ejecutivas o a las unidades generales del INE, oye, pues aquí dice que tienes que hacer una campaña para promover el voto de las personas trans, ¿qué has hecho? Y la respuesta en su mayoría era, no, pues hicimos campañas para la población en general, pero pues como las personas trans son parte de la población en general, pues esas campañas también les atañen a ellas, ¿no? Pero pues claramente sin hacer nada diferenciado, pues están haciendo lo mismo que hacían antes de 2017 que existiera el protocolo y nada más dicen, ah, bueno, pues es que como no digo nada que diga no personas trans, pues ya con eso estoy cumpliendo con incluirlas, ¿no? Y también se ha reportado mucho que las casillas como tal no siempre ponen los carteles que tienen que tener, los trípticos que tienen que tener, o incluso los ponen como en zonas como, pues no muy visibles, ¿no? Así de que, ah, está el cartel, pero está pues como allá por atrás de la casilla, donde casi ni se nota. Entonces, esos son algunos pendientes que dan, pues claramente como resultado, el que sigan prevaliendo actos de discriminación y reticencias por parte de las personas trans y no binarias a acudir a las casillas. Y de hecho se reportan varios casos, se han reportado incluso después de la digamos, publicación del protocolo, de personas en las casillas que abiertamente excluyen a las personas trans o que les exigen, digamos, como requisitos adicionales para acreditar su identidad. Por ejemplo, les hacen preguntas invasivas de entrada, ¿no? Oye, tú eres hombre o mujer y esta credencial segura que es tuya y tal, pero además también les exigen que se quiten el maquillaje, que se quiten accesorios, que se recojan el pelo, que se tal, para constatar que coincida con la foto y tal, ¿no? O sea, como cosas que evidentemente no hacen con nadie más, pero que sí hacen con las personas trans. Y también incluso ha habido casos en los que les exigen literal documentación adicional, así, ah, no, pues yo no te dejo votar si no me traes tu CURP y me enseñas que eres la persona que dices que eres, o incluso pidiéndoles testigos, ¿no? Necesito que te acompañen dos personas y que me digan que sí eres tú, la persona que aquí aparece, aunque el protocolo ya establece claramente que eso está prohibido, ¿no? Entonces sigue habiendo eventualidades de esa naturaleza, además aunadas a la discriminación general que enfrentas pues por la gente que está en la casilla, que no necesariamente viene del funcionariado, sino de la gente que viene en la fila, ¿no? Contigo, que te echa las miraditas o que se queja de que puedas votar o cosas así, ¿no? Entonces, eso claramente es un tema que debemos seguir trabajando de manera prioritaria y que desde el INE se tiene que atender de manera prioritaria. ¿Por qué? Pues porque la prevalencia de ese tipo de casos lo único que hace es que desincentiva el voto de las personas trans y no binarias, ¿no? Que incluso aunque ya tengas tu credencial, a la hora de presentarte a la casilla te vas a enfrentar a la discriminación, ya sea del funcionariado o de las personas vecinas que están ahí también en la casilla. Y por supuesto, también es importante visibilizar las disparidades que se suelen dar territorialmente. Es decir, hay entre las personas y organizaciones trans han apuntado que, pues, por ejemplo, en ciudades como la Ciudad de México es menos frecuente que exista este tipo de discriminación, pero que fuera de la Ciudad de México, que es también donde el INE tiene sus oficinas centrales y donde como que hay más supervisión directa de qué está pasando, pues fuera de esta zona metropolitana, pues hay más frecuencia de que existan este tipo de omisiones o de actos discriminatorios. Entonces también es importante que el INE, pues, digamos, priorice ciertas zonas geográficas en donde se da el menor cumplimiento por parte de los institutos locales o el mayor número de reportes o incidencias de discriminación por parte de las personas. Gracias, pues me parecen increíbles estas actitudes que nos comentas, ¿no? En las casillas, tanto por las personas que están ahí para permitir y facilitar que uno vaya y vote y que tengan esas actitudes ofensivas y que vulneran la dignidad de las personas, ¿no? Es increíble que siga pasando eso.
Y recuérdame, el INE es quien instruye a todos los institutos estatales, ¿no? La capacitación se supone que es igual para todos. Sí, quien se encarga de la capacitación del funcionariado de casillas es el INE. Entonces, digo, interviene una serie de funcionariado, es decir, del INE capacitan a supervisores y supervisoras electorales, y de ahí a capacitadores asistentes electorales, y de ahí al funcionariado de casilla. Entonces, por ejemplo, en esa evaluación también se vislumbra que la capacitación que te da directamente al INE a ti como supervisor, supervisora electoral, está muy bien, pero ya cuando se trata de transmitir ese conocimiento de la supervisora electoral al personal que es capacitador, asistente electoral y de ahí al funcionariado de las casillas, como que empieza a haber como mayor rezago, ¿no? Entonces sí es un tema importante que seguir avanzando, pero sí, de la capacitación se encarga primariamente el INE como tal. Eh, y tenemos un comentario de Areli Sosa, gracias Areli por participar. Nos dice, yo fui funcionaria de casilla y me parece que aún hay áreas de oportunidad para implementar la apertura para ejercer los derechos políticos electorales de las personas trans. Justo lo que nos estabas comentando, Roberto. Y, por ejemplo, hagamos un ejercicio de imaginación. ¿Cómo tendrían que ser esas campañas dirigidas a las personas trans o no binarias? Si el INE te consultara y pudieras decirle, yo Pues mira, recomiendo que sean así, ¿cómo lo tendría que sugerirías? ser, o sea, tendría que haber campañas específicas sobre los temas. Es decir, el INE tiene a su disposición una cantidad inimaginable de tiempos de estado, ¿no? En radio, en televisión, tiene sus redes sociales, hacen muchas campañas. Y la verdad es que el INE, pues, le puede dar prioridad o no a los temas que le parecen institucionalmente prioritarios. El INE suele privilegiar, o al menos esa es mi percepción, temas que se relacionan como netamente con la organización electoral, con la credencial y tal. Los otros temas que tienen que ver con la inclusión y la diversidad de toda la ciudadanía en esos procesos, a veces se suelen ver más relegados. Entonces, yo lo que le recomendaría al INE es, digamos, destinar de todos los tiempos de Estado que ya tiene a su disposición y que por ley le tienen que dar, incluso durante los periodos electorales donde nadie más que el INE y, digamos, las campañas pueden tener publicidad, y todas las otras dependencias de Estado quedan fuera de esos tiempos, ni los otros poderes, ni el Congreso, ni la Corte, ni nadie puede tener publicidad más que el INE, y los partidos durante una contienda electoral pues deberían dedicar alguno de esos minutos y minutos que tienen a su disposición en tiempo aire a difundir estos instrumentos y a difundir incluso, digo, esto creo que sí lo hacen bien, que digamos, en las campañas de cualquier tema visibilizan la diversidad. Eso sí creo que está bien, que en temas de credencialización o de participación electoral o lo que sea, sí visibilizan la presencia de personas trans y personas con discapacidad, de personas indígenas, o sea, eso sí creo que se hace bien, pero para difundir estos temas en particular, la verdad es que se limitan mucho, sobre todo a redes sociales y a publicaciones muy ocasionales que dicen, ah, bueno, acuérdate que puedes adecuar tu credencial para votar si eres una persona no binaria, o en algunas coyunturas muy particulares como son elecciones federales grandes, como la que tuvimos este año, pues sí difunden un poco más el protocolo, pero solamente en redes sociales y no en medios masivos de comunicación, en tele, en radio o en otros medios que tienen a su alcance. Incluso, por ejemplo, en redes sociales suelen quedarse sobre todo la difusión de estos temas en Twitter o así, pero por ejemplo en TikTok, que una plataforma en la que el INE tiene una cantidad considerable de personas seguidoras, pues la verdad es que casi nunca le dedican a estos temas, ¿no? Entonces sería muy importante diversificar, pues digamos, las plataformas o los medios donde se difunde la existencia de estos instrumentos o herramientas que tienen como el protocolo, o incluso de la credencialización, pues de manera más prioritaria y masiva. Y porque ahí quizás estaríamos hablando de posibles sesgos y pues las brechas se amplían más, ¿no? Claro, A qué personas llega esta información, sean o no de la comunidad. Es importante también hablar de una cultura de promoción de la no discriminación, de acceso a los derechos, de ejercicio de los derechos, ¿no? Que también ese es el otro mensaje que se manda o que tendría que mandarse, claro, ¿no? claro. Sí, digo, porque eso obliga a todas las autoridades, ¿no? O sea,
solemos pensar que el mandato de no discriminación está solo en las autoridades que se dedican específicamente a eso, pero no, todas las autoridades, en virtud de nuestro primer artículo constitucional, tienen la obligación de promover y garantizar y respetar y proteger los derechos de todas las personas en el ámbito de sus atribuciones. El INE lleva mano en el tema electoral y en la garantía de los derechos político-electorales, pues en ese ámbito o área de atribuciones, el INE debería también impulsar, justo como dices, ¿no? Este mandato de no discriminación. Sí, recuerdo que en este año se divulgó mucho que las personas en condición de postración ya iban a poder votar, iban a poder ejercer su derecho. Entonces, campañas como esas, ¿no? Serían Claro, o las de voto necesarias. de prisión preventiva, o sea, todas las cosas que son, o sea, son acciones muy importantes y qué bueno que se difundan, pero por ejemplo el tema de protocolo trans y de participación de personas trans y no binarias no se difunde a ese nivel. Oye, entonces también existe un protocolo para las personas con discapacidad, ¿no? Que puedan Sí, votar y que se les dice qué hacer y qué no hacer a todas las personas que están ese día en las casillas, ¿no? sí. Eh, Solo existen, ¿cuántos protocolos tiene el INE? Tienen un protocolo o sea, por una parte, tienen un protocolo interno de inclusión de personas trans, tienen el protocolo para el voto de personas trans, tienen el protocolo de participación de personas con discapacidad como funcionariado de casilla, tienen el protocolo de participar, o sea, de voto de las personas con discapacidad, tienen protocolos que tienen que ver con violencia política contra las mujeres en razón de género para la atención de ese fenómeno y también tienen bueno, este no es un protocolo, pero es como una guía interna, o bueno, no interna, pues, porque no solo el INE atiende casos de violencia política contra las mujeres, pero tienen una guía como de autocuidado para las personas que brindan atención de primer nivel a víctimas de violencia política contra las mujeres en razón de género. Muy bien. Oye, y pues el panorama, digo, estas elecciones pasadas, aún con los recortes y demás, pues se realizaron, pero ¿cuál es el panorama que se ve para las próximas elecciones, ya no digamos nacionales, locales, con el recorte presupuestal que necesariamente impacta a todo el ejército de personas que tienen la misión de capacitar, ¿no? ¿Qué crees que pueda pasar? ¿O qué se ha visto? ¿Qué estás viendo y que podría agravar? Pues mira, el tema presupuestal creo que sí es una preocupación importante. Afortunadamente creo que el INE busca siempre, incluso ante contextos de recortes o austeridades presupuestales, sí busca priorizar los temas de capacitación electoral y de participación ciudadana en los comicios y tal. Lo que sí creo que es importante es robustecer esos procesos de capacitación, que no necesariamente implica un aumento de presupuesto, sino más bien implica también un fortalecimiento de los procesos didácticos y del alcance que tienen, digamos, las estrategias de capacitación y de formación del INE. Por una parte, creo que es importante trabajar digamos, eliminar las reticencias personales que las personas puedan tener en cuanto a la diversidad sexual y de género, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, y no se trata ni siquiera de convencer a las personas funcionarias que cambien su visión del mundo y tal, pero sí garantizar que la visión que tengan ellas o ellos de lo que sea no involucre la negación de un derecho a las personas que acuden a votar, ¿no? De hecho, hay gente que ha sido capacitada en teoría ya por el INE en varios procesos electorales que en esta evaluación que se hizo en 2023 del protocolo sigue diciendo cosas que evidentemente muestran que esa capacitación no ha contribuido a eliminar sus prejuicios. Cosas como, bueno, pues es que eso está muy bien para la gente que vota en la Ciudad de México, donde la gente se pone muy exótica, pero acá en Monterrey eso no pasa, ¿no? O que te digan, no, pues sí está muy bien que existan esos protocolos, pero la realidad es que existen solamente dos, ¿no? Hombre y mujer. Entonces eso de la no binario como que no necesariamente checa. Entonces, sí es importante que el INE robustezca esos procesos de capacitación y también es importante que los partidos políticos hagan su parte, ¿no? Porque no olvidemos que en todas las casillas, si no es que hay, puede haber representantes de partidos. No siempre mandan representantes a todas las casillas en todo el país, pero usualmente es la práctica.
Y ahí es importante, digo, más allá de la orientación o de la capacitación que pueda brindar el INE, pues sí es importante que los propios partidos políticos también redoblen sus esfuerzos para capacitar a todas las personas que colaboren dentro, pues para eliminar este tipo de prejuicios. ¿Por qué? Pues porque muchas veces son las y los representantes de partido quienes se oponen a que una persona que está ahí formada en la fila no vote por ser trans, por ser no binaria. Y literal, hay casos ahí reportados de personas representantes de diversos partidos, no solamente de uno, que dicen, no, pues a esta persona le tienes que decir como dice ahí el nombre y tal, y tienes que exigirle que acredite su identidad, porque si no, es facilitar un fraude, ¿no? Y entonces, incluso aunque el funcionariado y la gente que está alrededor no tengan ningún problema con que la persona vote, muchas veces es las personas representantes de partido quienes, digamos, buscan como dificultar o impedir incluso el voto de las personas trans y no binarias. Entonces, el INE sí tiene que hacerlo mejor. Ahora, también me gustaría acotar o referir que esta tarea, justo como lo decía, no solo es del INE, involucra también a los partidos políticos y a las autoridades electorales locales e incluso pues a otras autoridades que no están en estrecha o solamente vinculadas con el ámbito electoral. Por ejemplo, pues al CONAPRED, ¿no? El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a nivel federal. Bueno, pues esa institución también tendría que estar impulsando acciones contundentes y campañas contra los prejuicios hacia la diversidad sexual y de género, más porque en los años recientes hemos visto un repunte de discursos, pues digamos, excluyentes o narrativas transodiantes y en contra de la diversidad sexual y de género, en particular contra personas trans y no binarias, que pues evidentemente, digamos, el hecho de que existan prejuicios entre el electorado, pues no es algo que puede atacar el INE solo, ¿no? O sea, el INE a lo mejor puede hacer su chamba de formar al funcionariado que te va a atender en la casilla, pero a toda la fila de vecinas y vecinos que están ahí, pues es el INE no solito no puede cambiar el que las personas tengan prejuicios ahí, ¿no? Entonces, esa es una labor de Estado que involucra no solamente al INE, sino también a todas las autoridades electorales a nivel federal y local, pero también a las otras autoridades que tienen atribuciones en materia de igualdad y de no discriminación. Y también son tareas que deberían involucrar forzosamente a la sociedad civil, es decir, que se establezcan alianzas por parte de las autoridades con las organizaciones o con las colectivas que impulsan estos temas. ¿Por qué? Pues porque muchas veces las autoridades como que no es que tengan reticencia, pero tienen temor por impulsar el tema porque no saben bien cómo. Y pues ahí hay un acervo muy amplio de organizaciones que justo ya tienen mucho trabajo de años, décadas, en formación, en sensibilización, en capacitación, en difusión, que pueden hacer mancuerna junto con el Estado para cumplir esas obligaciones que se tienen. Existen algunas alianzas, por ejemplo, por parte del INE o por parte de sus juntas locales o distritales, con algunas organizaciones pues, de ámbitos territoriales muy específicos, pero suelen ser la excepción. Por ejemplo, hay una junta local ejecutiva en Durango que tiene una alianza con una organización que se llama Miembros de la Comunidad Gay de Durango AC y que digamos, son copartícipes en las conferencias, en la capacitación, en la difusión que se hace desde esa junta local electoral. Pero pues en realidad tendría que eso estar sucediendo en todos los estados de la República, en todas las juntas distritales y locales electorales, desde el INE también a nivel central y de nuevo pues también por parte de los organismos electorales locales, desde los partidos políticos y desde las otras autoridades que tienen atribuciones en materia de no discriminación. Entonces el panorama futuro pues yo diría que tendría que caminar hacia allá, hacia fortalecer la labor que se hace de difusión y de sensibilización social, no solamente desde el INE, sino desde el Estado en su conjunto, y de nuevo de la mano de los activismos de las organizaciones y de manera articulada, pues para hacer frente a estas narrativas y prejuicios que siguen, por desgracia, difundiéndose en nuestro país y a lo largo del mundo. Sí, sin duda. Y bueno, cuando hablamos de funcionariado público, pues es una obligación constitucional y es Claro, una responsabilidad de todas las personas que están en alguna institución de gobierno, eh, conocer, ¿no? Los derechos, los protocolos de no discriminación y demás, ¿no? Eso ya ni siquiera tendría que ser tema. claro. Pero bueno, oye, y pusiste sobre la mesa ya para terminar, ya casi llegamos al fin de la charla, este, pusiste sobre la mesa a unos actores políticos que son fundamentales
precisamente para hacer posible esto, todo lo que nos has enlistado que podría hacer falta y que serían condiciones óptimas, ¿no? Los partidos políticos. En estos días se cerró la conformación de las cámaras, hablando del Congreso de la Unión, y nada más así, grosso modo, coméntanos cómo está la participación de personas de estas comunidades de la diversidad LGBTI. ¿Qué pasó? ¿Aumentó? ¿Hubo más participación? Porque a fin de cuentas son representantes electos por la ciudadanía y son las voces que tienen que discutir, pelear y debatir y hacer lo que tienen que hacer para promover estas reformas a nivel local, a nivel regional, de la legislación que haga posible el ejercicio efectivo de los derechos. Ahorita hablamos básicamente de derechos político-electorales, pero de todos los demás que atraviesan, ¿no? A la necesidad de eliminar la discriminación y las barreras hacia las personas LGBTI. Cuéntanos, ya para terminar. Sí, pues digamos, desde los partidos políticos, la verdad lo que en general impera es un sentido de franca resistencia a garantizar la participación no solo de las personas LGBTI, sino de las personas, bueno, de cualquier persona que se salga del canon como minoritario de ser un hombre de cierto estatus socioeconómico y etcétera, etcétera, ¿no? Que no sea indígena, que no tenga discapacidad, que no, o sea, digamos, la incorporación de la diversidad en todas sus expresiones, ya sea de personas de pueblos indígenas o comunidades afromexicanas o de personas con discapacidad o de la diversidad sexual y de género o de las propias mujeres, sigue siendo un tema cuesta arriba en todos los partidos y eso es en todos. ¿Por qué? Porque todos los partidos se siguen también tardando y oponiendo a impulsar, por ejemplo, medidas contra la violencia política contra las mujeres en razón de género, porque a la hora que el INE emite lineamientos para las acciones afirmativas, todos los partidos se resisten a cumplirlas. De hecho, lo que hemos visto mucho, si bien ha habido, digamos, participación, pues no sé si llamarla nutrida, pero bueno, cierto nivel de participación, por ejemplo, de personas LGBTI en candidaturas a nivel local, federal, etcétera. Lo que también ha habido mucho y lo hemos visto cada vez más es un tema de usurpación, es decir, y no solamente en temas de personas LGBTI, sino también personas indígenas, por ejemplo, que hay personas que dicen, ah, sí, bueno, yo pues me llamo, no sé, Fidencio López, pero en realidad voy a poner aquí en el formatito que soy una mujer trans. Y entonces ya así me registran bajo digamos, las acciones afirmativas para personas LGBTI, y el partido cumple con ese requisito y ya yo accedo al escaño, aunque en realidad no sea una mujer trans. O también hay personas que pues se hacen pasar como personas indígenas, o que incluso, digamos, a través de corrupción consiguen documentación que acredite en teoría el reconocimiento de cierta comunidad como de que esta persona es integrante de su comunidad, con tal de hacerse de un escaño. Entonces, en todos los partidos políticos, y eso sí lo quiero enfatizar, es en todos, tanto los que se dicen de izquierda como los que se dicen de derecha, como los que se dicen de lo que sea, todos incurren en esas prácticas a nivel local, a nivel federal. Entonces, ese sí es un problema importante que hemos visto y que en la realidad, o sea, sí por una parte es una temática que corresponde pues en cierta medida a las autoridades electorales, ¿no? De acreditar que X persona sea lo que dice que es, pero la realidad es que también esas dinámicas pues involucran, pues no sé, como dinámicas muy complejas, es decir, ¿cómo acreditas que una persona es trans realmente, ¿no? Si hay muchos estados, o sea, no le puedes exigir que presente una documentación porque no en todos los estados le expiden esa documentación y porque además le estás creando una carga extra a las personas trans que las personas que no son trans no tienen que cumplir porque las personas que no son trans no presentan ningún tipo de documentación adicional, ¿no? Entonces, ¿cómo tú, autoridad electoral, acreditas que la persona es quien dice que es? La verdad es que te pone como autoridad en un lugar muy difícil, pero también eso evidencia que pues por parte de los partidos políticos pues nadie está haciendo la chamba de garantizar que a quienes postulan como parte de acciones afirmativas, por ejemplo, realmente sean quienes dicen que son. Y es más, seguramente en muchos casos saben que la persona a la que están postulando no es la persona que dice que es. Es decir, yo sé que esta persona que estoy poniendo aquí como cuota LGBT no es una persona trans,
pero lo vamos a hacer de cualquier manera porque así el INE me da por cumplida el requisito de acciones afirmativas y así yo coloco a esta persona que sí quiero impulsar y no tenemos ningún problema, ¿no? Entonces ahí sigue siendo un tema que se tiene que impulsar de manera prioritaria dentro de los partidos políticos y que corresponde tanto a las dirigencias como a las militancias al interior de los partidos políticos, ¿no? El impulsar y el exigir que todas esas normativas y todos esos cambios que se tienen que hacer al interior de los partidos se hagan realmente y de manera, digamos, no simulada para evitar pues, este tipo de usurpaciones y también cualquier otro tipo de fenómeno discriminatorio, de violencia política o de exclusión y franca discriminación abierta que existe todavía en muchos puestos, no solo de postulación, sino también en cargos de poder al interior de los partidos, contra cualquiera que de nuevo se aleje de este canon tradicional minoritario de hombres de cierto tono de piel, de cierto estatus socioeconómico y de cierto tipo de no discapacidad y de origen étnico, que en realidad esa es la minoría, ¿no? Muchas veces pensamos que los derechos de igualdad y no discriminación son de las minorías, pero pues no, en realidad esa es la gran mayoría de la sociedad. Si empezamos sumando mujeres y personas LGBT y personas con discapacidad y personas indígenas y afromexicanas, etcétera, esa es la gran mayoría de la población. Más bien, quien es la minoría es la que usualmente hemos asumido como el estándar de la participación política y electoral, ¿no? Entonces ese pues, es el panorama, grosso modo, como decías, muy por encima, pero sí, esos son los grandes retos que tenemos todavía por delante. Sí, pues parecería que hay que decirles que el mundo es al revés, ¿no? Como lo están viendo exacto, las minorías ya son otras, ¿no? Siempre han Oye, sido, siempre. siempre ha sido. Y nada más para verificarlo, si mal no recuerdo, ya ahorita en la página del INE se podrían ver está la información sobre quiénes llegan como parte de estas acciones afirmativas, quiénes cubren las cuotas de género, no sé, ¿estará esa información tan detallada ya? Me parece que no, pero no estoy segura. Es que tenemos como también existe el debate, por ejemplo, de qué tanto incluso es obligatorio revelar Ah, quién está claro. postulada por cierta, Ajá. digamos, acción afirmativa. ¿Por qué? Pues porque entra el debate de, por ejemplo, tiene una persona, digamos, dicen, tiene que haber una acción afirmativa para personas LGBTI. Eso no solo es personas trans y no binarias, sino también es personas no heterosexuales, ¿no? Entonces, ¿qué tan obligatorio es que, por ejemplo, una persona haga pública su orientación sexual, ¿no? Entonces, existe también ese debate. Entonces, me parece que no creo que que exista como un repositorio como tal que te diga nombre y apellido de todas las personas. Más bien, lo que sabemos de temas de usurpación es porque muchas veces son las propias personas LGBT al interior de los partidos o las propias personas indígenas al interior de los partidos o de los activismos que dan cuenta de que, oye, pues en la boleta está apareciendo esta persona que evidentemente no es parte de, ¿no? Pero no, me parece que no existe como tal una obligación específica de reportar quién en específico se beneficia de alguna acción afirmativa. Pero pues habría que revisar si en esta elección así fue. Pues ese sería tema de otra charla. Interesante sin duda, porque ahí están las tareas que hay que atender, ¿no? Claro. Bueno, Roberto, se nos terminó el tiempo. Ha sido muy interesante y sí, como siempre quedan muchos temas sobre la mesa o aristas de esto que nos has puesto sobre la mesa. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Gracias, Roberto, por estar con nosotros y sin duda no será la primera vez que te tenemos en este espacio. Todavía hay mucho que hablar, que comentar, que poner como tema de discusión. Claro que sí, mucho gusto. Al contrario, yo feliz de venir todas las veces que me quieran invitar. Qué amable, muchas gracias y que tengan muy buena noche.